A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece por permitirles semana a semana a ingresar a sus hogares para que nos acompañen a decir las cosas como son. En esta oportunidad y con un especialista analizaremos un problema que está viviendo el Ecuador desde hace algún tiempo y se radicalizó con la liquidación de la empresa bandera de aviación del Ecuador. Esa empresa aérea bandera del Ecuador es Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos TAME, que ha sido liquidada. Y este tema vamos a analizarlo con un experto y nuestro invitado es Patricio Zavala. Patricio Zavala es coronel en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y por lo tanto es un especialista en aeronáutica, pero no solamente es especialista en aeronáutica militar, sino también es especialista en aeronáutica civil y en aviación civil, pues ha cumplido importantes y muchos cargos dentro de la aviación civil ecuatoriana. Uno de ellos es, él fue vicepresidente de TAME y eso le da los méritos suficientes como para analizar la liquidación de TAME, y también fue director de la aviación civil ecuatoriana, es decir, la máxima autoridad de la aviación civil nacional. Por lo tanto, Patricio Zavala es un experto y con él diremos las cosas como son sobre la liquidación de TAME y los problemas que tiene la industria aeronáutica nacional. Patricio, bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. ¿Por qué no despega la industria nacional aeronáutica? Bienvenido. Gracias. Buenos días, Patricio, y a la audiencia. La razón por la que no despega la aviación en el Ecuador es una industria de alto riesgo. Así tenemos empresas aerolíneas que han funcionado en el Ecuador, como Aria, SAN, Saeta, Ícaro y ahora TAME. Y TAME viene su liquidación al mal manejo y quizás al exceso de personal, constantes cambios en la administración, sumado a las deudas tanto del Estado y venezolana. Estas consecutivas pérdidas han sido factores de las crisis de TAME. Mientras fue administrada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, nada de esto que está pasando y sucedió anteriormente, antes que el gobierno nacional intervenga en las instituciones, como es su letal costumbre. TAME ingresa a la industria nacional aeronáutica hace 52 años, impulsada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana y administrada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, inicialmente como un servicio para la comunidad, pero se convierte de pronto en la empresa de bandera del Ecuador. Y también inclusive ha pasado por varias administraciones, pero siempre, administraciones de gobierno me refiero, pero siempre fue administrada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Es decir, hubo una vinculación directa con el Estado. ¿Pero por qué? ¿Y en qué momento TAME deja de ser parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y pasa a ser administrado directamente por la Dirección de Aviación Civil y entiendo el Ministerio de Transportes? Bueno, la creación de TAME surge por la necesidad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana de mantener a sus tripulaciones militares en actividades de vuelo.
y también para contribuir al exiguo presupuesto que no permitía mantener las aeronaves disponibles y más que todo cumplir la misión de la Fuerza Aérea. Ese fue el objetivo también, como la misión de TAME, de llegar a las zonas inhóspitas y donde no llegaba la aviación civil privada. La propuesta fue acogida por el alto mando de la Fuerza Aérea el 16 de mayo de 1962, o sea, hace 58 años, y prácticamente el primer vuelo se lo realiza el 4 de diciembre de 1962. Es decir, TAME, hasta antes de su liquidación, cumplió 58 años de vida. Durante esos 58 años de vida, como nuestro invitado, el coronel Patricio Zavala, ex vicepresidente de TAME y ex director de la aviación civil ecuatoriana, nos ha dicho, fue y tuvo varias razones para que incursione la Fuerza Aérea en la industria aeronáutica civil del país, y obviamente tiene que ver con el presupuesto, el mantenimiento de las tripulaciones entrenadas y también el servicio a las comunidades y a las ciudades en donde realmente las empresas o las empresas civiles de aeronáutica no tenían réditos económicos, es decir, donde no era rentable la actividad aeronáutica comercial, llegaba TAME. Pero a lo largo de esos años se pretendió meter la mano, como en todas las cosas lo hizo el gobierno anterior, o solamente fue el gobierno de los revolucionarios los que metieron la mano directamente en TAME y llegó a la situación que está en este momento. Bueno, el éxito de TAME prácticamente es, como habíamos indicado, las operaciones hacia las zonas donde no llegaba la aviación privada. Y el uso y el manejo de aviones propios de la empresa TAME, adquiridos con las utilidades pocas que se realizaban, ya que no era con fines de lucro. Tenemos pues que los pilotos militares y sus gerentes ganaban el sueldo que pagaba la Fuerza Aérea. Y vemos que durante toda esta década del gobierno anterior y el actual, se incrementaron gerencias llegando a un número de 26, además de los puestos de asesores. Y ese continuo cambio en la administración, así tenemos pues que en el año 2011 llegan a ser gerentes personal que estuvo en la Dirección de Aviación Civil y en el Ministerio de Transportes, que eran prácticamente las autoridades que manejaban la aviación civil. Esa es otra de las razones para que se produzca el debacle y prácticamente la quiebra para llegar a una liquidación de TAME. Es decir, TAME se convirtió de alguna manera también en un botín político para pagar favores políticos a los partidarios de un gobierno. Es decir, eso ha sucedido con todas las empresas rentables. Y el resultado obviamente es la llegada a la liquidación forzosa, donde ya se pone un liquidador y está en ese proceso. Pero ¿a cuántas familias perjudicó TAME al momento de su liquidación? Sí, como lo he indicado, ¿no? Algo importante que el ciudadano ecuatoriano debe conocer, además de todo este desacalabro, es que los gerentes nombrados, como lo indiqué, han sido funcionarios de la Institución Superior de Control. Es el caso de Fernando Guerrero, que antes de ser gerente de TAME, fue director general de Aviación Civil, autoridad de control de las empresas aéreas del país. Y quien lo reemplazó fue nada más ni nada menos que la ministra de Transporte, Paola Carvajal, cuya autoridad estaba sobre la DAG y sobre TAME. Ninguno debió ejercer la gerencia de TAME, de acuerdo al capítulo 3, sección 1, artículo 153 de la Constitución de la República. Mientras TAME fue administrada por oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, jamás se habían dado estas irregularidades y escandalosos informes confusos de los gerentes. Cabe añadir que no es el presidente de la República
el que tiene que estar supervisando el actuar de sus malos funcionarios, sino que hay organismos del Estado ecuatoriano que fueron creados para precautelar los bienes y patrimonios de los 16 millones de ecuatorianos, y estos son el Consejo de Participación Ciudadana, de Control Social, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado. Y como vemos, esta liquidación afecta a 1.600 empleados y sus respectivas familias. Si tenemos en cuenta que en el 2011 TAME contaba con 961 empleados y tan solo 6 gerencias, con esos estados financieros claros y $4 millones de utilidades reales. Otro cambio trascendental es la conformación del nuevo directorio, que estuvo presidido por la entonces ministra de Transportes y Obras Públicas, arquitecta María de los Ángeles Duarte. Esa es la razón que en el 2011, el mes de abril, por disposición gubernamental se declara TAME empresa pública. Y esto implicó cambios profundos, como tú dijiste, se convirtió en un botín político. Lamentablemente, TAME se convertido en un botín político, llegó a una situación económica muy real, a pesar de tener un importante presupuesto y un importante patrimonio. Es decir, los activos de TAME son significativos, y eso ha dado lugar a la esperanza de que TAME resucite, y obviamente la esperanza de que TAME resucite viene de la mano de la empresa privada y no necesariamente de la mano del Estado. ¿Cómo analizar cuáles son los intereses que hay en esa resurgir de TAME? Bueno, TAME y la liquidación se convierte en una crónica de una muerte anunciada. Han existido propuestas, tanto del exterior como dentro del país, de querer resucitar a TAME. La última, un ejemplo, es Panam. Bill Steele, su representante en el Ecuador, el 24 de septiembre, hizo unas declaraciones en Teleamazonas, en las cuales él hace cronológicamente la propuesta hecha al gobierno ecuatoriano. Un oficio en el 3 de junio del 2020, otro el mes de agosto al gerente nombrado de esa época en TAME, y el último el 18 de septiembre de 2020 al actual gerente Córdoba, Andrés Córdoba, y de la cual el Ministerio de Transportes y Obras Públicas ofreció dar una respuesta el viernes 18 de septiembre. Esa es la razón por la que Bill Steele, el representante de Panam en el Ecuador, concede una entrevista a Teleamazonas en la cual él indica claramente la falta de seriedad y compromiso por parte del gobierno al no darles una respuesta, para lo cual él finaliza lapidariamente indicando que el Estado no quiere inversión privada, sino solo utilizar préstamos. Es algo que al Ecuador y al país y a los 16 millones de habitantes nos debe hacer pensar, y esa es otra de las razones de por qué la aviación en el país no surge. Es decir, el Estado ecuatoriano no pretende resurgir con la empresa privada, a la empresa, la aeronáutica de la empresa aérea de bandera del Ecuador, la línea aérea de bandera del Ecuador, sino que a través de préstamos o de inversiones pequeñas, tratar de mantener lo que está al momento. Pero no solamente es Panam la interesada, también el fin de semana hubo alguna noticia que hay la intención de inversionistas privados locales de comprar, diría yo, la empresa aeronáutica, la línea de bandera del Ecuador, TAME. ¿Es una versión fidedigna o hay algún interés de por medio? Sí, como tú lo dices, la semana anterior salió así mismo en Teleamazonas
dos reportajes del uno, refiriéndose a Panam y el interés que con la propuesta realizada, y el otro, de igual manera, de inversionistas nacionales que están interesados en la adquisición de activos, ya que estos activos se encuentran para ser rematados por el actual liquidador de TAME, que es su gerente. Hasta ahí, esa entrevista, el interés de esta empresa privada serían los activos, y algo menciona adquirir el nombre de la empresa TAME, ya que sus 58 años en el transcurso de la aeronáutica civil del Ecuador, y más que todo en los 45 años que fue parte de las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas, el buen manejo y ese prestigio es el interés tanto de empresas privadas ecuatorianas como empresas privadas extranjeras. Desde luego, esa administración dada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, por oficiales que dirigieron esta aerolínea, por tripulaciones también militares pertenecientes a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que de acuerdo a nuestro invitado no cobraban un salario, sino el salario como miembros de las Fuerzas Armadas, da lugar a que el nombre de TAME haya crecido y realmente tenga mucho valor. Pero también te refieres a activos, el interés que hay de esa empresa o de sus inversionistas privados, activos. ¿Cuáles son los activos de TAME que podrían tener interés cualquier inversionista? Bueno, los activos principales son sus aeronaves, ¿no? Son 3 ATRs, son 2 Embraer y uno que está accidentado, del cual no creo que sea parte de estos activos, ya que pagó el seguro. Y los 3 avionetas Kodiak que operan en el oriente ecuatoriano. El resto de activos son material de oficina y material de apoyo a las operaciones, en este caso equipos de apoyo de mantenimiento y quizás herramientas, pero lo interesante y los activos que están interesados es en aeronaves y el nombre de la empresa TAME. No sé hasta qué punto el nombre de TAME, si ya ante la aviación civil, después de 60 días que no está operando una aerolínea, su AOC prácticamente es retirado. Estará todavía los permisos de operación que duran 2 años, pero el resto, el interés, como digo, son aeronaves, las cuales en los momentos actuales su valor está bien depreciado, ¿no? Ya que en el mundo las aerolíneas han parado sus vuelos y hay aviones mucho más interesantes de adquirir en el ámbito del mercado mundial. En el criterio del coronel Patricio Zavala, como ex vicepresidente de TAME, ¿es importante resucitarle a esta aerolínea de bandera nacional o sería conveniente deshacerse de los activos y tratar de recuperar de lobo un pelo? ¿Cuál es el criterio, Patricio? Bueno, prácticamente TAME, con esa gran deuda de $400 millones, los cuales estaban divididos en combustible con Petroecuador, más de 100 millones, la deuda del gobierno venezolano en 40, y las pérdidas de la aerolínea sobre los 300 millones, eso prácticamente le hace a la empresa entrar en liquidación. Los aviones, como digo, en la época actual y el mundo con esta pandemia, tenemos que el mercado prácticamente el valor, hay una depreciación grande de estos activos. Lo interesante sería que el gobierno, aviones como los ATR, sean entregados a la Fuerza Aérea Ecuatoriana para su operación y estos serían muy bien utilizados en acción cívica, y de igual manera los aviones, los Embraer, para vuelos logísticos, y no ser vendidos a un precio como bien dicen en el mercado de gallina flaca, que esa es la idea de algunos inversionistas que están atrás de estos activos de TAME.
O sea, de acuerdo a tu criterio, TAME debería liquidarse realmente y entregar el activo aéreo, es decir, las aeronaves a la Fuerza Aérea, lo que desde luego le daría un importante refuerzo a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que también está en serios problemas con su material aeronáutico. Pero el momento en que nosotros, los ecuatorianos, vimos que se utilizaban los aviones de TAME como aviones propios de algún jerarca de Medio Oriente, algún fachá algún sultán de Medio Oriente, porque iban en comisiones al Asia, al África, a Europa, llevando una cantidad de amigos del régimen realmente en grandes tours. Eso ya empezó a hablarse de que sería el inicio del descalabro de TAME. Realmente fue así, ese uso y abuso por parte de las autoridades del gobierno en usar indiscriminadamente y sin cancelar los valores a la empresa como tal. Sí, mira, el anterior gobierno prácticamente utilizó a la empresa TAME para el transporte de sus funcionarios dentro y fuera del país. Asimismo, si recordamos las famosas sabatinas, ese traslado hacia los lugares donde se realizaban también volaban en la compañía TAME. Y yo acoté que prácticamente las tres funciones de control del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, aparentemente estos funcionarios han dado muestras de ser obedientes y no deliberantes, ya que reaccionan luego de que la noticia es de conocimiento público, lo que se colige que obedecen a intereses particulares de un movimiento político y no al sagrado deber de precautelar los intereses del Estado ecuatoriano. A más de estos movimientos y manejos de la empresa TAME, recordemos que unos asambleístas secuestraron el avión de TAME y lo hicieron volar a Cuenca. Eso es un delito no solo a nivel país, sino internacional, y no se ha hecho nada. Y las autoridades de control, ojalá, al finalizar este gobierno, la verdad solo se sabrá cuando termine este gobierno y venga uno nuevo con funcionarios de probada honradez e intachable conducta, que es necesario que se investigue esta y otras empresas públicas que han entrado en liquidación. Sí, en efecto, recordamos cuando funcionarios de la Asamblea secuestraron el avión de TAME y no pasó absolutamente nada, pero creo que desde algún segmento podría demandarse y denunciarse ante la Fiscalía, que conoce perfectamente, pero insistir en que eso fue un grave delito. Secuestrar una aeronave es un crimen internacional severamente juzgado. Y eso no ha sucedido, como tú dices, pero tampoco ha sucedido ni reclamaban, hey, señor presidente, el avión va a volar a tal parte, pero cuesta tanto, hay que pagar tanto, este no es un avión suyo. Pero esas voces no se levantaron, lamentablemente. Sí, mira, el costo, y pongamos el ejemplo de lo que pasó a raíz del derrocamiento digamos, del 30S nada más. La paralización del aeropuerto de Quito. Eso tuvo un costo, el cual fue dividido para todos los miembros de la Fuerza Aérea que participaron en el 30S, y para este asunto, este delito del secuestro de la aeronave, no ha pasado nada. Ahí existen, o sea, costos de operación, lucro cesante, las rutas que dejó de volar ese avión mientras estaba secuestrado. La Fiscalía debería haber iniciado, ya que esto fue noticia y se mantiene, hay videos todavía referentes a este delito y no pasa nada. Por eso yo pienso que ojalá con autoridades de un nuevo gobierno se llegue a determinar y a los culpables haya la sanción respectiva. Esperemos que nunca más, después de la liquidación de TAME, cuando exista una línea aérea de bandera, el gobierno no meta mano en la justicia. De esta manera, con el coronel Patricio Zavala,
ex vicepresidente de TAME y ex director de la aviación civil, sobre la liquidación de los transportes aéreos militares ecuatorianos. La línea de bandera, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.